Tensionante sesión del Consejo Permanente de la OEA en Washington. Dialogar no es sentarse a hablar, es demostrar compromiso con la democracia, con el respeto de los derechos humanos, con la inexistencia de presos políticos, con la detenciones arbitrarias. Ellos evitarían situaciones como las que se han dado en Venezuela. Le traje la foto. Este es el presidente de Venezuela, constitucional y legítimo, para el cual usted trabaja. Usted trabaja para los gobiernos de los Estados miembros, pero usted se ha afanado, como demostramos en la Asamblea General en República Dominicana, usted se ha abocado a trabajar para la oposición venezolana. En la reunión solicitada por el régimen de Nicolás Maduro, el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero presentó un informe de la mediación que lidera para un diálogo entre la oposición y el chavismo. Les tengo que pedir, humildemente, que demos una oportunidad al diálogo nacional en Venezuela. Por ello les tengo que decir de manera solemne que entiendo esta tarea como un proceso de paz preventivo. El encuentro fue la antesala a la nueva y decisiva sesión del próximo jueves, en la que se debatirá si el organismo activa o no la Carta Democrática a Venezuela. Estados Unidos se une a la comunidad internacional en el llamado al gobierno de Venezuela a liberar los presos políticos, respetar la libertad de expresión de la Asamblea, a aliviar la escasez de alimentos y medicinas y honrar los propios mecanismos de la Constitución, incluyendo un referendo revocatorio oportuno que forma parte del proceso constitucional. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, desde Santiago, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien apoya la aplicación de la Carta Democrática para Venezuela, analiza el crucial momento que afrontan los venezolanos en medio de una profunda crisis política, económica y social. Y desde Washington, D.C., Óscar Cabello, vicecanciller de Paraguay, insta al gobierno de Nicolás Maduro a respetar los mecanismos constitucionales como el referendo revocatorio que impulsa la oposición. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia. En sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó un informe sobre la mediación que él, con el auspicio de UNASUR, lidera junto a otros dos exjefes de Estado en busca de un diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro. La noticia. El escenario sirvió a la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, para atacar nuevamente la gestión de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, a quien acusó de sabotear el diálogo en Venezuela. El punto clave de la noticia. Aunque la pretensión del régimen chavista, además de que fuera presentado el informe de la mediación que encabeza Zapatero, era poner en el centro del debate las atribuciones de Almagro, esa discusión no hizo parte oficial del orden del día. Ahora las miradas están puestas sobre la sesión que este jueves definirá si se aplica o no la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela a petición del secretario general de la OEA. Este martes, la sede de la OEA fue escenario de un álgido debate. Una sesión extraordinaria del Consejo Permanente en el que Venezuela expuso sus argumentos del por qué no se debe, a su juicio, activar la Carta Democrática Interamericana como lo había pedido el secretario general de este organismo, el uruguayo Luis Almagro. En la sesión, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó un informe con el que busca, en calidad de mediador, instalar un diálogo entre oposición y oficialismo como alternativa a la activación de la Carta Democrática. De manera solemne, que entiendo esta tarea como un proceso de paz preventivo. Zapatero defendió su mediación al denominarla como imparcial. Dijo que se basa en principios y convicciones muy firmes de respeto a la democracia. Habló por primera vez de lo que significó la visita que le hizo a Leopoldo López en prisión. Esa visita tenía un objetivo. Era transmitir un doble mensaje que he recibido desde que inicié esta tarea. Un mensaje de la esposa
de Leopoldo López, un mensaje de reconciliación y un mensaje recibido con pleno apoyo por el presidente Maduro en favor de la reconciliación. En medio del debate, el vicecanciller de Paraguay, Óscar Cabello, apoyó la sesión extraordinaria del próximo 23 de junio sobre Venezuela y respaldó la activación de un referendo revocatorio para este año como solución a la crisis. Apoyamos plenamente y con mucho interés la realización de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del próximo 23 de junio para recibir el informe del secretario general de esta organización, don Luis Almagro. La representación de Colombia en cabeza de Andrés González expresó su apoyo al diálogo, pero también a cualquier otra iniciativa que constituya la posible recuperación de Venezuela. Reiteramos nuestra disposición de colaborar o acompañar esta y cualquier otra iniciativa constructiva que surja en la región en favor de un diálogo efectivo. Durante su intervención, el secretario general de este organismo defendió su solicitud de invocar la Carta Democrática Interamericana. Para dialogar hay algo fundamental. Hay que esencialmente saber escuchar. Sin embargo, la respuesta de la canciller de Venezuela fue enérgica. ¿Basado en qué? Este señor se siente legitimado. Primero, para elaborar un informe fraudulento sobre Venezuela, sin contar ni siquiera con la solicitud del gobierno del Estado miembro concernido. Acusó a Luis Almagro de sabotear el diálogo entre el gobierno y la oposición de su país. Le traje la foto. Este es el presidente de Venezuela, constitucional y legítimo, para el cual usted trabaja. Usted trabaja para los gobiernos de los Estados miembros, pero usted se ha afanado, como demostramos en la Asamblea General en República Dominicana, usted se ha abocado a trabajar para la oposición venezolana. Además, calificó como fraudulento el informe de Almagro y reiteró la intención de Venezuela para que se cancele la reunión del próximo jueves. Solicitamos al presidente del Consejo Permanente se declare la inadmisibilidad de esa convocatoria, violatoria de todas las normas procedimentales. Basta ya de sabotear el diálogo. Invitamos a nuestros televidentes a participar sobre el tema de análisis hoy en la noche. Tras esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en la que Zapatero pidió una oportunidad para un diálogo en Venezuela, ¿cree usted que la iniciativa del secretario general del organismo de activar la Carta Democrática tendrá el respaldo necesario en la sesión del próximo jueves? Pueden opinar a través de las cuentas de Twitter de nuestro programa La Noche, también las de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en pantalla. Y quiero saludar a esta hora en Santiago de Chile a Sebastián Piñera. Él es expresidente chileno, es uno de los 25 exmandatarios de América Latina que ha apoyado la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por parte de la OEA en busca de una solución a la difícil situación interna de Venezuela. Expresidente Piñera, es un gusto tenerlo con nosotros. Buenas noches, Jason, y mucho gusto de poder conversar con usted un tema tan sensible como la crisis que cruza a Venezuela y a los venezolanos. También nos acompaña desde nuestros estudios en Caracas Carlos Valero. Él es diputado venezolano por el partido de oposición Un Nuevo Tiempo. Bienvenido, señor Valero, al programa La Noche. Muy buenas noches, Jason. Saludos al expresidente Piñera, desde acá de Venezuela. Comienzo con usted, expresidente Piñera. Todos fuimos testigos de la sesión de este martes en la que el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pedía más tiempo, dice él, para trabajar por el diálogo en Venezuela. Dice que las gestiones que le ha encomendado la UNASUR están todavía en una fase exploratoria y que este diálogo se merece una oportunidad. ¿Usted siente que es necesario más tiempo? Hay dos cosas que me parecen absolutamente claras. En primer lugar, en Venezuela está gravemente amenazada la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho y, en consecuencia, el resto del mundo y particularmente los países democráticos de América Latina no podemos permanecer en un silencio indiferente o cómplice. Y lo segundo, que la OEA tiene las atribuciones a través de su secretario general para que, cuando está comprometida la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos
en un país como es el caso de Venezuela, poder intervenir, aún sin el consentimiento del país afectado, para tomar todas las medidas para que la democracia y el respeto a los derechos humanos se puedan reimplantar en Venezuela. La crisis que está viviendo Venezuela es una crisis total, es una crisis política porque el gobierno no respeta los principios democráticos. La mejor prueba de ello es que no respeta las atribuciones de la Asamblea General, no permite que un mecanismo constitucional y democrático como el plebiscito revocatorio pueda seguir su curso normal, mantiene a presos políticos como es el caso de López y muchos más, y adicionalmente no respeta la separación de poderes. El Poder Judicial en Venezuela está absolutamente subordinado al Poder Ejecutivo y ambos poderes, Ejecutivo y Judicial, no respetan las atribuciones de la Asamblea Nacional. Y por lo tanto yo creo que la OEA no tiene solamente el derecho, tiene la obligación, igual que todos los países que hemos firmado la Carta Interamericana de la Democracia, a no permanecer indiferentes ni mucho menos pasivos e intervenir dentro de las normas del sistema internacional. Sí, fíjese, expresidente, que varios embajadores hicieron referencia al referendo revocatorio que se está gestando en Venezuela como una salida constitucional al actual gobierno. Pero el expresidente Zapatero, que hoy era el protagonista, quien rendía este informe, jamás hizo mención a este mecanismo en una sesión en la que estaba presente la canciller venezolana. Bueno, la verdad es que el diálogo ha tenido todo el tiempo del mundo en Venezuela. El que ha obstruido sistemáticamente el diálogo ha sido precisamente el gobierno del presidente Maduro. Y el referéndum revocatorio es un instrumento democrático, constitucional, al cual el pueblo de Venezuela tiene derecho a recurrir. Y no cabe la menor duda que el gobierno de Venezuela está haciendo todo lo posible para evitar que el pueblo de Venezuela pueda ejercer su derecho a revocar el mandato de un presidente que no ha respetado la Constitución ni las leyes de su propio país. Diputado Valero, el expresidente Zapatero, quien ha fungido como mediador, ha dicho que él ha escuchado a la oposición y ha escuchado al gobierno, al chavismo, y dice que hay una voluntad de diálogo de las partes. Y por eso dice que necesita que se le dé una oportunidad a un país que está extremadamente polarizado. En las condiciones actuales, ¿usted nos podría garantizar que una mesa de diálogo soluciona la crisis de su país? Bueno, fíjate, lo primero es que para nosotros lo prioritario es activar que se respete la Constitución Nacional. La Constitución, en su artículo 72, establece que una vez en la mitad del periodo se puede convocar un referéndum revocatorio. Esta figura no está en muchas constituciones del mundo, pero es que la Constitución venezolana, fabricada a su medida por el actual régimen, estableció que la reelección es indefinida. Y el periodo son 6 años, y como es indefinido, entonces se colocó, digamos, que a la mitad del periodo se pudiera de alguna manera consultar al pueblo. Eso es una cosa que es básica, esa es, digamos, nuestra prioridad. Ahora, el tema del diálogo. Nosotros nunca nos vamos a negar al tema del diálogo. Democracia sin diálogo, sin entendimientos, sin llegar a un mínimo de acuerdos, digamos, no es democracia. Ahora, el gobierno no cree en el diálogo, el gobierno quiere utilizar el diálogo para intentar retrasar el referéndum revocatorio, para intentar ganar tiempo, un tiempo que no tiene. Ahora bien, nosotros en la oposición venezolana hemos estado durante muchos años, solicitando la activación, el apoyo firme de la comunidad internacional. En este momento ese apoyo es muy claro. Ese apoyo tiene varias rutas, varias vías en las cuales se está desarrollando. Uno es el secretario general Almagro, al cual nosotros le damos todo nuestro respaldo y que ha venido invocando a solicitud de la Asamblea Nacional, que quede esto muy claro, y es la invocación a la Carta Democrática. Pero se ha solicitado por petición de la Asamblea Nacional, no porque nosotros tengamos un capricho o queramos sustituir al gobierno, sino sencillamente porque el gobierno ha incurrido en todos los supuestos de violación de la Constitución, de un poder contra otros, que obligan a que se active la Carta Democrática. Después tenemos lo que está ocurriendo en UNASUR.
Nosotros también saludamos las iniciativas de UNASUR. Nosotros también saludamos de alguna manera lo que están intentando hacer algunos países, lo que está intentando hacer el Vaticano, lo que está intentando hacer el gobierno americano, lo que está intentando hacer toda la comunidad internacional. Ahora, que quede muy claro, nosotros los venezolanos no estamos pidiendo ni un bloqueo a nuestra patria, no estamos pidiendo ninguna intervención indebida, nosotros estamos solicitando que se respete la Constitución Nacional y que se respete lo que nosotros hemos suscrito en materia de tratados internacionales que forman parte de nuestro entramado legal. Y en esos acuerdos internacionales está, por supuesto, la Carta Democrática y todos sus supuestos. Nosotros a mí particularmente y a nuestro partido no nos gusta estar, digamos, atacando a los que están intentando mediar. En el caso de Zapatero, en el caso de los otros expresidentes. Yo creo que Zapatero fue muy claro hoy en la Asamblea Nacional de la OEA cuando dijo procesos electorales en el tiempo que se deban realizar. Ahí se refería al referéndum revocatorio. Cuando Zapatero habla de respeto a los derechos humanos, bueno, se está agrediendo, está de alguna manera increpando al gobierno. Cuando Zapatero dice respeto a la división de poderes, está nuevamente increpando al gobierno. Entonces, yo creo que el lenguaje diplomático tiene sus formas. Nosotros, en nuestro caso, aprendemos a leer entre líneas lo que quiso decir el expresidente Zapatero y no tenemos ningún problema en que la comunidad internacional nos apoye. Ahora bien, la activación de la Carta Democrática, el protocolo dígame, sí. Sobre eso quería hacer un énfasis. Todo eso al final va a terminar en una mesa de negociación. Y es mostrarles lo que está pasando con una carta que se conoció hoy. Es una carta de la misión venezolana en la OEA en la que solicita a la presidencia pro tempore del organismo cancelar la sesión extraordinaria del próximo 23 de junio, en la que está previsto debatir si se aplica o no la Carta Democrática Interamericana. En el programa de la noche conocimos la totalidad de esta carta y allí se evidencia cómo el gobierno chavista presenta varios argumentos en los que dice es improcedente la sesión extraordinaria. Incluso en esta carta el embajador de Venezuela ante la OEA advierte que de persistir la convocatoria de la reunión se estaría sentando un precedente pernicioso para la supervivencia de la OEA. Escuchemos una parte. El secretario general de la OEA pretende ejercer de manera abusiva y desviada la facultad del artículo 20 de la Carta Democrática al imputar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela una alteración del orden constitucional que altera gravemente el orden democrático. El presidente del Consejo Permanente debe desconvocar la sesión extraordinaria convocada para el día 23 de junio para tratar como único punto del orden del día la presentación del informe del secretario general sobre la situación en Venezuela. En su defecto, el Consejo Permanente debe pronunciarse por la inadmisibilidad de dicha solicitud.